La espada afilada de Jehová se titula este sermón en Ezequiel capítulo 21. Quiero que empecemos leyendo este texto en Hebreos 9. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hermano, nuestra vida tiene una fecha de caducidad. Todos los días vemos en las noticias gente que pierde la vida. Pero al final de cuentas su vida no se acaba. Se acaba su vida terrenal, pero no su vida en general. No seremos destruidos al final del camino. Hay vida eterna. Ya depende de cada uno si es en gloria y gozo eterno con el Señor o en fuego y sufrimiento eterno con Satanás y sus demonios. Y una es que sepamos que ese es el destino de todos los hombres, y otra cosa muy diferente es que nos demos cuenta que mucha de la gente que conocemos y amamos irá al infierno. Tantos abrazos y palabras de cariño y amistad que decimos a estas personas que al final de cuentas no lo salvarán, que al final de cuentas, en un sentido real, son hipócritas, porque tenemos palabras suficientes para dar muestras de afecto, pero nunca para estar comprometidos con la salvación de sus almas. Consideren las palabras sobre el pastor Martin Lloyd Jones, que tomé de un artículo llamado Do You Desire the Ministry? ¿Deseas el ministerio?, escrito por Jason K. Ailing. Él dice, Martin Lloyd Jones fue uno de los más grandes predicadores del siglo XX. Fue pastor de la capilla de Westminster en el corazón de Londres durante casi 3 décadas. Y al final de su ministerio era uno de los ministros más influyentes del mundo. Pero antes de ser un predicador, Lloyd Jones fue un médico consumado. Después de obtener su título de médico, estuvo bajo la tutela de Lord Horder, cuidador de su majestad el rey Jorge V, y disfrutó de una de las carreras médicas más prometedoras de Inglaterra. Al considerar el llamado de Dios al ministerio pastoral, Lloyd Jones luchó con su dilema del médico, dejar la medicina para dedicarse a la predicación. En última instancia fue una guerra de deseos y su deseo por el ministerio ganó. Decía él, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo haciendo que la gente vuelva a su pecado. Yo quiero sanar almas. Si un hombre tiene un cuerpo enfermo y su alma está bien, estará bien hasta el final. Pero un hombre con un cuerpo saludable y un alma afligida estará bien durante 60 años más o menos y luego tendrá que enfrentar la eternidad en el infierno. Fin de la cita. Yo me temo, hermanos, y lo digo con mucha preocupación, que estemos tan ocupados con los asuntos de la vida que se nos olvide que muchas de las personas con las que diariamente hablamos irán al infierno y nosotros, teniendo el mensaje de la salvación, lo hagamos de menos por completo. Si algo nos ha enseñado Ezequiel hasta el momento es que el Señor trata con seriedad su propia dignidad y no toma por inocente al culpable, que Él es el mayor verdugo del mundo y que la vida en la tierra es temporal y en el cielo o en el infierno es eterna. Nosotros tenemos problemas de percepción, pero Dios no. El juicio de Dios viene. Leo para ustedes desde el versículo 1 al 5. Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte, y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina y no la envainaré más. Israel una vez más es advertido por el juicio que viene sobre ellos, sobre él.
Ya han venido dos grandes incursiones que se han llevado humillados a dos grandes grupos de judíos como esclavos. Espero que nuestra falta de familiaridad con una guerra no nos haga creer que el Señor es menos justo hoy. El Señor le ordena al profeta que profetice contra Israel y que ponga su rostro contra Jerusalén. El profeta debía alzar su cara públicamente hacia el occidente. Jerusalén estaba lejos y el templo también, pero todos sabían que estaba al occidente. Los judíos oraban al templo, según alguna vez lo ordenó quien la construyó, el rey Salomón. Ellos estaban cautivos en el oriente y sabían que Jerusalén estaba en el occidente y sabían que debían dar reverencia. Así que cuando Ezequiel se colocó públicamente hacia Jerusalén con un rostro desafiante, ellos debían saber que algo malo sucedería con ellos y con Jerusalén. Además, debía derramar su palabra sobre los santuarios y profetizar contra la tierra. Los altares de adoración de Israel y todo el territorio recibirían una sentencia judicial, y la sentencia judicial era la pena de muerte. El Señor ha emitido el juicio y los ha encontrado culpables, y Él mismo será su verdugo. Uno de los atributos de nuestro Señor es su amor, su compasión es infinita y su misericordia grande. Así que colmar la paciencia de Dios al punto que Él mismo se levante de su trono para castigar, eso debe ponernos a temblar. Hermanos, nosotros mismos, ¿en qué sentido sabemos que estamos colmando la paciencia de Dios? No es posible que vengamos domingo a domingo, pero que sea un asunto pasajero, que no tenga repercusiones en este domingo en nuestra vida. ¿Deberíamos nosotros pensar en que estamos colmando la paciencia de Dios en algún aspecto de nuestra vida o en varios? Versículo 3 al 5, dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí estoy contra ti, sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte, y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina. No la envainaré más. El Señor mismo se levanta con su espada para resolver los asuntos con su propio pueblo. En el pueblo de Dios hay tanto justos como impíos. La iglesia es su pueblo y hasta que venga Cristo en la iglesia habrá verdaderos creyentes y falsos creyentes, personas que creen pero no creen. Esta semana hablábamos sobre esto con Alejandra. Guatemala es el cuarto país de Latinoamérica con más evangélicos, 5 millones, y el que mayor porcentaje de población tiene, casi el 50% de su población es evangélica. Pero nuestro país es exactamente el mismo desde que nació. Esto significa que el Señor todavía ve muchos falsos corazones. Prueba de ello es el gobierno impío que tenemos. Ninguno de nosotros pretende ser perfecto, pero la palabra aquí no es perfecto, es justo. En el Antiguo Testamento el justo es el que carece, no es el que carece de pecado, sino quien ama a Dios y lucha contra sus pecados, los desprecia y busca la misericordia de Dios. En tanto que el impío significa alguien que no es parte del pueblo de Dios o que no se comporta como el pueblo de Dios. Eso es lo contrario de un justo. El Señor dice que su espada pasará sobre todo el pueblo de Israel. Así es con los países. Allí sufren justos e impíos, creyentes verdaderos y falsos e incrédulos. Así sufren las iglesias cuando hay más injustos. Hasta los justos sufren. Por eso muchos se han dado cuenta que en nuestro país hay una carencia de una predicación refrescante, profunda y cristocéntrica, y prefieren no congregarse porque se dan cuenta que es mejor aguantar hambre espiritual que contaminarse con el veneno de las iglesias corruptas. El Señor da su juicio contra justos e impíos. Esto le pasó a Israel. Prueba de ellos es que Ezequiel es un esclavo, un justo sufriendo. Pero en esta ocasión el Señor no solo quiere que recordemos la gravedad del pecado y de las consecuencias del pecado, sino nos advierte contra el pecado de la parsimonia sobre el juicio de Dios, el pecado de la parsimonia. Versículo 6.
Y 7. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura. Gime delante de los ojos de ellos. Y cuando te dijeren por qué gimes tú, dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón, y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. El Señor le ordena a Ezequiel gemir, gritar, llorar, lanzar un sollozo de dolor como si alguien azotara su propia espalda. En el grito debía escucharse la amargura de la situación, el desamparo del problema y el sufrimiento del entorno. Israel ha sido indiferente a las situaciones. Se ha conmovido parcial y ocasionalmente o con un temor muy humano, lo suficientemente fuerte como para asustarse, pero no tanto como para arrepentirse. Eso nosotros lo conocemos de primera mano. Nos sucede en pruebas donde oramos y nos rendimos delante de Dios pidiendo que nos libre de esta situación y que entregaremos nuestra vida al Señor si Él responde nuestras oraciones. Pero en cuanto somos librados, volvemos a ser exactamente los mismos que éramos. Israel conoce el sufrimiento, pero esto no le ha cambiado. Se han lamentado exteriormente, pero nunca para cambiar verdaderamente. Creen que estas advertencias son otros juegos de Dios y amenazas de un padre alcahuete, tal vez un falso profeta que se levanta. Ha venido años diciendo que el juicio llegaría y llegaría y Jerusalén sería destruida y ahí está en pie con sus reyes, sacerdotes y pobladores. Ellos no conocen el verdadero lamento y como no lo conocen le ordena a Ezequiel que grite de dolor. Eso nos pasa. Dios sabe que conocemos el dolor, pero no lo suficiente como para cambiar. La exhortación para nosotros sobre la necesidad de sentir y no ignorar el peso de la condición espiritual de nuestro entorno y de nuestro propio corazón. Hermanos, a mí me duele ver las malas decisiones que la gente toma, cómo se enfrenta a su pecado, cómo se aferran a su pecado y cómo desprecian al Salvador. Me duele verlo en otros y verlo en mí mismo. ¿Les duele a ustedes? Ver a la persona con la que estoy hablando y pensar, este hombre, si yo no le hablo de Cristo, morirá en el infierno. Y peor aún, tener que hablar con alguien que dice que es cristiano, pero sus obras dicen todo lo contrario. Eso era Israel. Gente que creía que era parte de Dios, del pueblo de Dios, pero realmente era enemigo de Dios. En Guatemala hay mucho cristiano que no es cristiano. Vean sus frutos. No se congregan, no aman al Señor. Nunca estarían dispuestos a abandonar todo por Cristo. No evangelizan, no leen su Biblia. Oran solamente cuando necesitan a Dios. No comulgan, no saben qué es tener una relación personal con Él. Y sobre todo, creen que ellos tienen una forma especial, entre comillas, con Dios. Vaya necedad, solo ellos engañan y espero que ninguno de ustedes. Ellos necesitan el Evangelio y el Señor ha sacado su espada especialmente contra ellos. Pero a nosotros nos debe doler. No solo decir, ay, pobrecito, ojalá algún día recapacite, que el Señor lo cambie, que el Señor le envíe a alguien que le explique. Y el Señor ya ha enviado a alguien que somos nosotros. Nos debe doler, debemos gemir por la situación espiritual de las personas a nuestro alrededor. A ellos no les importa y hasta nosotros podemos perder la sensibilidad, pero a Dios sí le importa que el impío perezca y reciba el juicio de Dios. Versículo 7. Y cuando te dijeren por qué gimes tú dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. La gente no entenderá tanto aspaviento. Lo que hará Ezequiel será algo desconcertante para ellos. La noticia de Ezequiel, aunque es la misma que ya ha predicado, ya tendrá el efecto devastador. Corazón moribundo, mano débil, espíritu angustiado y piernas frágiles. La noticia de la profecía hará que el hombre que caiga, pero que la escuche, caiga.
La gente no creerá, es que la gente nunca cree. La gente se burlaba de Noé cuando construyó el arca. El apóstol Pedro nos advierte que la gente se burla de la venida de Cristo. La gente no entendía la urgencia de Noé por construir el arca cuando siempre estuvo soleado. ¿Quién pensaría que habría un diluvio? Que no nos pase, que porque pasó hace 2000 años y el Señor todavía no llega, no significa que pueda llegar pronto. Ellos eran incrédulos, por eso no entendían el gemido de Ezequiel. Nosotros debemos hacer nuestro el mandamiento de Dios que nos dice, giman por esta generación incrédula. El Señor no deja nada a la imaginación y nos deja tres profecías bien marcadas. En primer lugar, el Señor quiere tratar con su pueblo. La forma en la que Dios peleará contra su pueblo es a través del profeta blandiendo la espada con su propia voz, con una voz humana. Versículo 8 al 13. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor. Di, la espada está afilada, también pulida, para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. Hemos de alegrarnos, el cetro de mi hijo ha despreciado como un palo cualquiera, y dio a pulir para tenerla en mano. La espada está afilada y está pulida para entregarla en mano del matador. Clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque esta será sobre mi pueblo. Será ella sobre todos los príncipes de Israel. Caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo. Hiere pues tu muslo, porque está probado. ¿Y qué si la espada desprecia aún el cetro? Él no será más, dice Jehová el Señor. El Señor le ordena a Ezequiel que le hable a la espada, que le diga sus características. Dice, la espada, eres afilada, eres pulida. Ezequiel debía gritar que Dios se armaría peligrosamente. Su objetivo no era dar palmaditas, sino degollar. La espada era para quitar la cabeza. Pero nuestro Señor es tan bello. Nos detiene y nos pregunta, ¿hemos de alegrarnos? Jehová está esperando al final de la vida con una espada para matar eternamente a todos sus enemigos y a sus falsos amigos. Consideremos la vida de Balaam. Balaam estaba dispuesto a pelear contra Dios hasta que su burra lo tiró. ¿Por qué? Porque había un ángel del Señor esperándolo con una espada. Así al final de la vida está el Señor con una espada. Depende de nosotros ser los burros que quitan a aquellos, que derriban a aquellos y evitan que se acerquen al juicio del Señor a través del Evangelio. Muchas veces entre quienes nosotros sabemos que no son cristianos o sabemos que creen que son cristianos pero no lo son, con ellos tenemos tiempo para charlas profundas, pero para charlas no profundas, triviales, chistes, anécdotas y mucho tiempo más para reír. Y está bien, pero es risa que el Señor, pero yo les pregunto si es risa, si es chiste que el Señor los hiera eternamente en el infierno de la muerte. ¿Hemos de alegrarnos nosotros? Es decir, nuestras conversaciones triviales con estas personas son risa hoy, pero no risa, no es chiste que ellos vayan al infierno. ¿Seguiremos riendo o tendremos otro tipo de conversaciones? Dice el texto, al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. El cetro de su hijo es la tribu de Judá. Dios le llama a su hijo a Judá y su propia espada partirá el reinado de los judíos. Los reyes de su pueblo no podrán hacer nada contra la espada de su mano. Que no se aferren a las promesas hechas a Jacob ni a David, porque han colmado ya su paciencia. Versículo 11. Y la dio a pulir para tenerla en la mano. La espada está afilada y está pulida para entregarla en mano del matador.
Pero aunque es la espada del Señor y se mueve con la boca de Ezequiel, le dice que se está preparando para darla al matador. Esto es al verdadero verdugo, quien ejecutará la orden divina. Versículo 12. Clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque ésta será sobre mi pueblo. Será ella sobre todos los príncipes de Israel. Caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo. Hiere pues tu muslo, porque está probado. ¿Y qué si la espada desprecia aún al cetro? Él no será más, dice Jehová el Señor. Tal vez ahora Ezequiel piense que dará la espada a alguien que no es Dios. Ahora empiece a darse cuenta de la gravedad. Las personas que vean que esa espada la llevan otro tipo de personas y no Dios mismo, puede que genere en ellos un sentimiento de seriedad. Tal vez si Dios tiene la espada desenvainada en su mano, no hará nada, como ya ha dicho, y no ha pasado nada. Pero ya que se le ha dado a un hombre para que se gana la vida haciendo esto, entonces verán que su destino tortuoso ya está echado. Lamentate. Versículo 14 al 17. Tú pues, hijo de hombre, profetiza y bate una mano contra otra y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará, para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen. En todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada. Ah, dispuesta está para que relumbre y preparada para degollar. Corta a la derecha, hiere a la izquierda, a donde quiera que te vuelvas. Yo también batiré mi mano contra mi mano y haré reposar mi ira. Yo Jehová he hablado. Públicamente Ezequiel, mientras gime y llora, ahora debe batir sus manos, es decir, aplaudir. Si los gritos no llamaban la atención, sí lo harían las palmas. Las palmas simbolizan que el dolor se multiplicará cada vez más. La espada cortará, herirá y matará. Literalmente dice que quitará las cabezas, degollará. Ya está lista para cortar cuellos. La orden es cortar a todos lados, dice a derecha, izquierda, como un machete. Donde quiera que vayan o se escondan, allí los encontrarán. Pero algo interesante es que Dios dice, yo también batiré mis manos y haré reposar mi ira. El Señor dejará de atacar a Israel en juicio, pero solo después de usar su espada. La siguiente parte de la profecía, versículo 18 al 20. Vino mi palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, traza dos caminos donde venga la espada del rey de Babilonia de una misma tierra, salgan ambos. Y pon una señal en el comienzo de cada camino que indique la ciudad a donde va. El camino señalarás por donde venga la espada a Rabá de los hijos de Amón y a Judá contra Jerusalén, la ciudad fortificada. Ezequiel debía dibujar dos caminos, no sabemos si imaginariamente o en el suelo. Estos caminos serían el camino de la espada. El punto de partida de la espada es el rey de Babilonia. Ahora, si lo leemos a la luz del versículo 11, ya sabemos que el matador es el rey de Babilonia. De ahí vendrá la muerte. En su dibujo, el origen de la espada es Babilonia. Pero estos dos caminos dibujados son dos destinos diferentes. Las ciudades de Rabá y Jerusalén, la primera capital de los amonitas y la segunda capital de los judíos. Y el Señor le cuenta a Ezequiel que eso es lo que el rey de Babilonia hará. Versículo 21. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de dos caminos para usar de adivinación. Ha sacudido saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. Ezequiel debe dibujar dos caminos que nacen de un punto. Ese inicio es la espada del que tiene el rey de Babilonia. El final de cada uno, el final de cada camino es Rabá y Jerusalén. El Señor dice que esto porque el rey de Nabucodonosor de Babilonia está en una encrucijada. No sabe qué camino tomar.
el camino que se dirige a Rabá de los amonitas o a Jerusalén de los israelitas. Él busca adivinación para saber qué camino tomar. Lo que hizo hasta el momento fueron tres cosas. En primer lugar, dice que sacudió las saetas. Esto es una forma de adivinación en la que varias flechas o saetas se sacudían o se lanzaban al suelo y luego se interpretaban su disposición o hacia dónde apuntaban para tomar decisiones. En ese caso, Nabucodonosor está buscando dirección sobre si debía atacar a Jerusalén o Rabá. Este método de lanzar o agitar flechas era una forma de consultar a los dioses en busca de orientación, a sus dioses, por supuesto. En segundo lugar, dice que consultó a los ídolos. Nabucodonosor recurre a sus estatuillas divinas, posiblemente orando o pidiéndole señales. La consulta de los ídolos o pequeñas figuras era común en estas religiones paganas. Y en tercer lugar, una práctica todavía más extraña. Dice que él miró el hígado. Esta práctica se conoce como hepatomancia, un tipo de adivinación en la cual los sacerdotes o adivinos examinaban el hígado de un animal sacrificado, generalmente un cordero, para discernir la voluntad de los dioses. Se consideraba que el hígado tenía significado especial y que las marcas, colores o formas en el órgano podían indicar un resultado favorable o desfavorable. ¿Qué salió de la adivinación? La adivinación, versículo 22, dice: la adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. El Señor usa el autoengaño de estos hombres que buscan la voluntad de sus dioses y para sus propios fines. Ellos creen que esta adivinación les da una respuesta divina y sí se las da, pero ellos creen que es a través de sus ídolos. Y el Señor dispone que estas sean las formas en que ellos tomen una decisión divina. Es Dios quien dispone todo para sus propios propósitos y utiliza las creencias erróneas para la ejecución de su plan. Nuestro Dios es soberano y obra como desea. Babilonia dará el grito de batalla, pondrá arietes, es decir, grandes columnas para romper puertas y todo lo que la infantería podría hacer a un pueblo debilitado. Versículo 23 y 24. Mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos, pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en sus manos. Cuando Israel se entere del resultado de echar las flechas, consultar a las estatuillas y revisar los hígados, creerán que es una mentira. Por eso dice acá, para ellos será como una adivinación mentirosa. No tanto por los mitos o porque crean en la Biblia, sino porque han hecho un juramento a Babilonia. Babilonia había prometido no atacar con juramento, así que ellos estaban protegidos supuestamente con ese juramento y no hacían caso de las adivinaciones de los babilonios. Babilonia había prometido no atacar con juramento, así que no había razón para creer en las noticias de los resultados de la adivinación. No siempre nos damos cuenta de esto, pero las posiciones de liderazgo serán las más demandadas. Hermanos, los pastores seremos grandemente demandados por lo que decimos y lo que no decimos, por cómo pastoreamos el rebaño de Dios. Los gobernantes civiles tienen una cuota de responsabilidad, los padres de familia tienen una gran responsabilidad con el Señor, especialmente el esposo.
Y esta profecía nos lo recuerda. Versículo 25 al 27. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Príncipe es la forma en que se refiere al rey, que en este momento es el rey Sedequías. El tiempo ha llegado para quitarle su corona, su tiara, su diadema, para que caiga y lo humille. Todo Babilonia tomará en serio su trabajo y reducirá a polvo todo lo que Judá tiene. De nadie se tendrá memoria. Si recordamos el camino de la espada, las suertes habían caído a favor de Jerusalén, pero como Dios hace lo que quiere y nadie le dice qué debe hacer, Él también dirigirá las tropas babilónicas hacia Amón. Versículo 28 y 29. Y tú, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón y de su oprobio. Dirás pues la espada está desenvainada para degollar, para consumir, está pulida con resplandor. Te profetizan vanidad y te adivinan mentira, para que la emplees sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. Ellos también recibirán la espada desenvainada. Ellos también tendrán sus propios adivinos que profetizan paz para Amón, pero fallaron, porque el Señor ahora se ha aliado a Babilonia para juzgar a los amonitas. Versículo 30 al 32. La volveré a su vaina, en el lugar donde te criaste, en la tierra donde has vivido, te juzgaré, y derramaré sobre ti mi ira, y el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Serás pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre. No habrá más memoria de ti, porque yo Jehová he hablado. Dios pregunta, ¿regreso mi espada a su vaina? La respuesta es no. El Señor buscará hasta en los orígenes de Lot, para buscar hasta el último amonita y que sea juzgado. Ellos serán pasto de juego, maleza seca para la extinción. Ellos creían que Nabucodonosor tomaría el camino a Jerusalén, pero también tomarían el camino a Amón de regreso. Jerusalén sería arrasada, pero serían salvados muchos habitantes. De los amonitas no se sabe nada hasta hoy, nada de ellos hasta hoy. Pero vean cómo termina la profecía contra Israel en el versículo 29. Hasta que aquel cuyo es el derecho, yo se lo entregaré. Todo esto se dará hasta que venga aquel cuyo es el derecho y él se lo entregará. Este texto es difícil de interpretar porque ¿qué será lo que pasará hasta aquel cuyo derecho es el que es? Vendrá alguien de quien es la justicia y el derecho y se lo entregará. ¿Pero qué le entregará? ¿La espada o el derecho de juzgar? Todos sabemos que este es el Mesías, Jesús, quien vivió una vida sin tacha delante de la ley de Dios y hizo suya la justicia. El único moralmente capaz de juzgar a otro. Cuando se dio la oportunidad delante de una mujer de moral dudosa, no lo hizo, no la juzgó, sino que le dijo, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peco más. Pero ¿cómo hizo esto? Una gran parte de la respuesta la encontramos en el texto. El Señor recibió el juicio y el derecho, también recibió la espada, ambos. Pero vemos que Jesús no utilizó ni la espada ni las piedras para matar. ¿Qué hizo el Señor? Él recibió la espada en su vida. El Señor, por otro lado, por otro profeta, este Zacarías
habla de su espada y dice en Zacarías 13, versículo 7, levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Jesucristo se hizo justo y el único con la dignidad para juzgar, pero no lo hizo, sino que Él recibió la espada del Señor. La espada de Dios que debía caer sobre nosotros se descargó sobre Él. Él fue traspasado no solo por las manos de los hombres, sino por la justa ira de Dios. Cada golpe que Él recibió fue un golpe que por gracia ya no nos tocó a nosotros. El Señor fue atravesado con clavos, espinas y una lanza, mientras era horriblemente torturado y muerto. Y Él gimió y gritó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Este grito de invocación a su Dios había sido porque cayó sobre Él todo el juicio. Hermanos, ninguno de nosotros puede decir que Dios lo ha abandonado. Esa expresión no debería usarse ni en broma. El único que puede decirlo es Jesús. A Él sí lo abandonó el Señor. Lo entregó a la muerte y le aplicó toda su ira para que, pero la que nosotros merecíamos. Él, el justo y perfecto, no merecía la justicia de Dios, pero la aceptó por amor a los suyos. En este momento Él no solo sufrió el dolor físico, sino también experimentó el peso del juicio que recaía sobre Él, que era nuestro pecado. En este gemido Cristo clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Este grito era la manifestación de su identidad con nuestro juicio. Su grito nos dio vida. ¿No les conmueve el grito de Cristo? Su lamento debería ser nuestro lamento. No deberíamos ser indiferentes con esto. El gemido de Cristo en la cruz nos recuerda que el juicio es real y que la espada de Dios ha sido desenvainada no solo contra los impíos, sino también fue vertida sobre el Hijo de Dios para que nosotros pudiéramos escapar. Este es el centro de nuestro lamento. No lamentamos solo el pecado, sino la profundidad de lo que Cristo hizo por nosotros. La espada de Dios que debía caer sobre nosotros se descargó sobre Él. Él fue traspasado, no solo por las manos de los hombres, sino por la ira justa de Dios. Cada golpe que Él recibió fue un golpe que por gracia ya no nos toca a nosotros. El gemido de Cristo en la cruz nos recuerda que el juicio es real y que la espada de Dios ha sido desenvainada, no solo contra los impíos, sino también fue vertida sobre el Hijo de Dios para que nosotros pudiéramos escapar. Ese es el centro de nuestro lamento. No lamentamos sobre solo nuestro pecado, sino lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora cuando leemos Ezequiel 21, que Dios nos manda a gemir por el juicio, hay un llamado para nosotros hoy. Si Cristo ya ha sufrido el juicio, si Él ya ha sido traspasado por nuestra transgresión, ¿cómo nosotros responderemos? En primer lugar, debemos gemir y clamar por los que aún están bajo el juicio de Dios, aquellos que no conocen a Dios. Si vemos la espada del juicio, deberemos recordar que no solo se aplica a nosotros, sino a todos aquellos que aún son reos de espada. Gemir por ellos significa que reconocemos su condición y nuestra tristeza, no solo de nuestro propio pecado, sino de aquellos que están separados de Dios y en el camino hacia el juicio. Este gemido es urgente, es un llamado de intercesión. No podemos mirar con indiferencia a aquellos que viven sin Cristo. Si Cristo sufrió el juicio por nosotros, ¿cómo vamos a llorar por aquellos? ¿Cómo no vamos a llorar por aquellos que aún están bajo la condena? Este no es un gemido pasivo, sino un gemido que nos impulsa a la acción, que nos lleva a orar por ellos, a predicarles el Evangelio, a compadecernos de las almas perdidas. Este es un gemido que, si realmente lo entendemos a la luz de la cruz, nos debe mover a clamores por aquellos que aún están en el camino de perdición. Es en este clamor por los perdidos donde nuestro lamento se encuentra con la esperanza de la cruz. Sabemos que el juicio es inevitable,
pero también sabemos que gracias al Señor Jesucristo, el camino de la salvación está abierto. Al gemir por los que no conocen a Cristo, nos unimos al corazón de Cristo, quien lamentó sobre Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrearás a todos los que son enviados, te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mateo 23:37. Cristo lamenta la necesidad del pueblo que rechazaba el amor de Dios, y así también debemos lamentar por los que rechazan el Evangelio hoy. Por lo tanto, el gemido cristiano no es uno de lamento por el pecado personal solamente, sino un gemido por la salvación de las almas que aún están bajo el juicio de Dios. Este llanto debe llevarnos a interceder, a orar con fervor, a predicar con valentía. Cristo sufrió la espada de Dios para que los demás pudiéramos ser liberados. En nuestro lamento debemos recordar que Cristo ya ha hecho el sacrificio. Nuestra tarea es llevar el mensaje de salvación a los perdidos, para que al gemir por ellos también puedan llegar a la paz que solo Cristo puede dar. Gemimos y clamamos por los perdidos, sabiendo que en el juicio Cristo es el único refugio, y mientras gemimos miramos a la cruz donde la espada de Dios fue desenvainada, y nos fortalecemos en la esperanza de que, aunque el juicio es real, Cristo es la respuesta definitiva para todo aquel que en Él cree.